Muy buenos días, que el Señor les ayude a ustedes. Este es el día que nos ha dado el Señor, nos alegramos, nos gozamos en las bendiciones que el Señor ha tenido con nosotros. Hermoso himno hemos abierto esta mañana para lo que será también nuestro tema, nuestra meditación, en lo que corresponde a los principios que estamos recordando que dieron forma y origen a la reforma protestante del siglo XVI, del cual hoy nosotros somos sus herederos y estamos llamados, por supuesto, a continuar aquella línea que levantó a la Iglesia en un tiempo de oscurantismo, principios que también nos pueden servir para hoy, cuando nuevos nubarrones aparecen en la historia. La Iglesia tiene que volver a sus principios y a sus orígenes. Santa Biblia, para mí eres un tesoro aquí, así decía el ignólogo en este cántico que por décadas y cientos de años la Iglesia cristiana ha entonado. Alguien dijo: Biblia, mi noble Biblia, panorama estupendo en donde se quedaron mis ojos largamente. Tienes sobre los salmos las lavas más ardientes y en su río de fuego mi corazón enciendo. Este es un texto conocido de una obra llamada Desolación de nuestra Gabriela Mistral, que elogiaba la Biblia después de que ella buscó orientación espiritual en diferentes rubros de la espiritualidad, entre ellos el budismo. Ella llega a esta Biblia que la tenía desde los 16 años, dice su historia, que su abuela paterna le leía los salmos y ella, apegada a las faldas de su abuela, escuchaba estas bellas palabras que la fueron conteniendo emocionalmente, pero que también fueron dando forma a su creatividad que Dios había puesto. Así que Gabriela Mistral, después de una búsqueda espiritual, como la mayoría de nosotros, llega a esta conclusión de que la Biblia es ese río de lava que enciende el corazón. Sagrada Biblia. Bueno, mi anhelo es que la Biblia también sea nuestro texto que norme, que coloque centro a la vida nuestra. De tal manera que esta mañana continuaremos con un análisis breve de lo que son los principios que dieron forma a la reforma protestante del siglo XVI, de tal manera que estudiándolos, analizándolos, podemos ver lo que el Señor tiene para la vida de cada uno de nosotros. Busque su Biblia, téngala a mano porque hay un verso que vamos a estar tomando y me gustaría que usted lo destaque entre los escritos de ella. Hemos hablado de los principios que dieron norma a la Reforma del siglo XVI, liderados por Martín Lutero y continuados por grandes, insignes hombres de Dios como Juan Calvino, en Suiza y otros. Hemos hablado de la sola gracia que, que nos ha llegado, la gracia de Dios. Hemos hablado sobre la sola fe y hoy enfocaremos en la sola escritura o solamente por la palabra. Generalmente en la iglesia cristiana levantamos de pronto algunos debates, algunas preguntas que nos inquietan, y una de ellas probablemente y muy válida sea cuál es la cuestión fundamental de ser iglesia en los días actuales. ¿Qué es lo que realmente es el centro de nuestra realidad como cristianos? Esto también lo podemos redireccionar preguntándonos mediante qué norma incuestionable se debe evaluar la fe cristiana. ¿Hay algo que nos evalúa como cristianos? ¿Cuál es nuestro criterio central de juicio? Y al respecto, la respuesta es solo una:
es la sola Escritura, lo cual significa en español solamente por la Escritura. Solo la Escritura. Aquellas sagradas Escrituras que fueron vitales en la fe, en la enseñanza, en la normativa, en la conducta y vida de aquellos hombres de la Reforma del siglo XVI especialmente, podemos enfocar en Lutero, Calvinos, quienes defendieron la palabra de Dios y no solo la vivieron. Hay episodios en la vida de ellos que son sobresalientes, episodios donde jugaron un papel preponderante, un papel importantísimo, donde la palabra de Dios destacó por sobre sus argumentos. Hay un momento en la vida de Lutero, ya habiendo pasado algunos tiempos de que fue iniciado todo esto, este movimiento, es el llamado Concilio de Worms en Alemania, un 17 de abril de 1521. La historia dice precisamente a las 4 de la tarde, cuando a él se le ha pedido que se retracte, que niegue sus escritos, esto a insistencia del emperador Carlos V, Lutero, sin temor, sin nada que le acobarde, señaló enfáticamente las siguientes palabras. Leo textual. Me es imposible retractarme a menos que se me pruebe que estoy equivocado por el testimonio de la Escritura o por medio del razonamiento. No puedo confiar ni en las decisiones de los concilios ni en la de los papas, porque está bien claro que ellos no solo se han equivocado, sino que se han contradicho entre sí. Mi conciencia está cautiva con la palabra de Dios y no es honrado ni seguro obrar en contra de la propia conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Así él levantaba su fe y daba razón de toda su vida y del cuestionamiento que le hacían. Soy cautivo a la palabra de Dios. Por su parte, Juan Calvino en Suiza, indicando que la escritura no reside en el poder humano, sino en Dios, él reconoce en su gran escrito La institución de la religión cristiana, señalando, por ello, se debe concluir que la escritura santa es de Dios, puesto que, a pesar de toda la sabiduría y poder del mundo, ésta ha permanecido en pie por su propia virtud hasta hoy. Tal era el concepto de Lutero, tal era el concepto de Calvino, que quedamos sobrecogidos por su profundidad. El principio de la sola escritura proclama que la Biblia es la autoridad final, es como la Corte Suprema a la cual llegan todas nuestras apelaciones y es decisiva autoridad en todo lo que ella afirma. Este fue el principio que nuestros reformadores levantaron, junto con el principio de que la Sagrada Escritura tiene su propio intérprete y que es ella misma. Por lo tanto, el Espíritu Santo que inspiró la palabra ilumina la mente de cada creyente para que pueda encontrar en la palabra misma el significado de lo que Dios quiere comunicar. Y es lo que Dios ha estado haciendo hasta el día de hoy y lo hace en este preciso momento, iluminando nuestro entendimiento, nuestra mente, para que nuestra creencia pueda estar vinculado a aquello que Dios ha comunicado y quiere comunicar mediante su palabra. Y quiero usar un texto esta mañana, dos versos del apóstol San Pedro en el capítulo 1 de la segunda epístola, segunda de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21. Estas palabras de Pedro son importantísimas para lo que él proclama y también son importantísimos para nuestro momento en que vivimos. Dice el apóstol Pedro, segunda de Pedro 1, 20, 21, pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal,
Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que los hombres, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Este texto, este pasaje del apóstol Pedro, nos deja varias enseñanzas, de las cuales quiero rescatar algunas de ellas, simplemente en una mirada para que usted luego investigue un poco más. Lo primero que el texto nos dice es que las escrituras no son de asunto de interpretación personal. Ninguna persona debería decir, para mí esta porción de la escritura significa esto, y otra pueda decir, bueno, para mí significa esto otro, y probablemente algo totalmente contradictorio, y ambos pueden pensar dos cosas y dos opiniones totalmente opuestas como correctas, y no, porque la escritura no es un asunto de interpretación personal, de que cada uno interprete o diga lo que quiera sentir o lo que piensa que es lo debido, sin un análisis de lo que realmente aquello significa. Lo que sí puede haber son muchas aplicaciones. Esto me puede servir para esto, para aquello, y eso puede variar conforme a cómo Dios nos va iluminando la palabra. Pero el texto de Dios debe significar lo que significó para los primeros oyentes. Lo que los primeros oyentes entendieron y para lo cual se les escribió, ese es el significado que debe ser primordial cuando uno lee la escritura. Y ello va a demandar, por supuesto, un análisis, una búsqueda de esa verdad. Es como Lutero decía, cuando estoy buscando la verdad en la palabra de Dios, es como si yo entro en una quinta de árboles y comienzo a sacudir cada uno de ellos para que caiga la fruta hasta que no quede absolutamente nada. La palabra de Dios tiene una interpretación y esa es la que debemos buscar. Lo segundo que uno descubre en este texto de Pedro es que las escrituras provienen de una revelación divina. Ninguna profecía o ninguna de las enseñanzas de la palabra del Señor llegaron a nosotros como consecuencia de una intención, de un deseo, de un proyecto humano, de una búsqueda de nuestra intención de lo que Dios pudiera decirnos a nosotros. Al contrario, el texto de Pedro dice que ninguna profecía fue dada por un acto de voluntad humana. Es decir, el hombre no decidió tener una revelación de Dios, ni se la pidió a Dios, o no la descubrió por la sabiduría humana. La revelación que hoy día tenemos en la naturaleza, en las escrituras, es el fruto de la voluntad de Dios, que tiene la autoridad para demandar sometimiento a lo que Él nos ha revelado. Por eso hablamos de sola escritura. No hay opiniones humanas que están sobre la revelación que Dios ha querido manifestarnos a nosotros. Una tercera cosa que encontramos en este texto de Segunda de Pedro es que las escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Cuando cada uno de los hombres hablaron, lo hicieron de parte de Dios y lo hicieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta inspiración se hace posible en esta declaración y hay un salmo que también lo señala, entre muchos otros textos, dice el Salmo 119, que la suma de tu palabra es verdad. Todo lo que la palabra dice es verdad. La suma de tu palabra, no una parte, no una porción, no un verso, no solo el Nuevo Testamento, sino toda la palabra de tapa a tapa es verdad. Dado ese entendimiento, el hombre, nosotros, no deberíamos atrevernos a editar a Dios, ya sea quitando
o agregando algo a su palabra. Eso no está permitido a nuestra interpretación de la Escritura. Nadie puede editar, corregir, borrar lo que está dicho en la palabra. Y la advertencia aparece en el último libro de la Biblia. Si ustedes recuerdan, en el libro de Apocalipsis, las palabras son categóricas. Dice el Señor: yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro, y escuche, si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Apocalipsis 22, 18 al 19. Este texto es clarísimo. Si le añades, enseñarás de parte de Dios principios o mentiras que Dios no ha revelado. Decir que esto es de Dios cuando no ha sido realmente dicho en la Escritura no es lo que realmente es la tarea que tenemos que hacer. Y si le eliminas verdades que Dios ha querido dar al hombre, estás reduciendo su revelación. Y cada escritura, cada palabra ha sido inspirada por Dios. Destaco esto en un momento en que la Biblia está siendo cuestionada, está siendo segmentada, fragmentada para catalogar si tenemos verdad de Dios o no. Desde esta plataforma soy enfático en decir que creemos, nuestra iglesia cree que la palabra de Dios es la infalible palabra de Dios, que no se le agrega nada ni se le quita absolutamente nada. Por eso no solo tenemos que hablar de sola escritura, sino que también de tota escritura. En latín, tota escritura es la totalidad de ellas. No hay nada que queda al margen de la revelación de Dios. Hoy día, y siempre, la Iglesia ha visto esto de corrientes que quieren señalar que solo algunas porciones son infalibles, diciendo que solo porciones de la palabra de Dios fueron inspiradas. Y si nosotros caemos en esa trampa, entonces cada cual estará tomando y dejando enseñanzas de la palabra según sea conveniente a cada quien está leyendo. Y lamentablemente esto ha provocado que en vez de predicar todo el consejo de Dios, hoy se predique en muchos púlpitos solo parte del consejo de Dios. Y esta es quizás la queja de este momento para aquellos que nos decimos seguidores de la Reforma, si nosotros no estamos creyendo en toda la Escritura y esta como inspirada de principio a fin, y nos limitamos solo a una parte de su consejo, aquello que nos está conveniendo, aquello que los oídos de una población que se dice cristiana quiere oír, pero muchas veces son cristianos a veces solo de nombre. El que realmente ama la palabra de Dios, toda la escritura le es útil para crecer y para vivir. Hoy no es que tenemos falta de predicación, hoy tenemos todos los medios disponibles para la predicación, llámense televisión, radio, estos medios electrónicos, impresos, etcétera. Tenemos mucha predicación, pero lamentablemente, como ocurrió en los días de Samuel, escasea la palabra de Dios. Hoy proliferan mucho más los sermones de motivación y uno escucha mensajes que no sabemos si lo está diciendo un motivador o lo está diciendo un predicador. Hoy predomina mucho más los consejos desde la psicología, consejos que pueden ser apropiados, pero que la iglesia solo los tiene que mirar como ilustraciones porque no dependemos del consejo de aquello, y tenemos nosotros la palabra de Dios, pero lamentablemente no tenemos esa verdad expositiva de la palabra en muchos de nuestros púlpitos. Muchos predicadores se dedican más bien a sacar
inferencias del texto, aunque fueron totalmente válidas, lógicamente, pero no son bíblicas, ya está, pueden contradecir el sentido del texto. Porque es como si nos imaginamos una ensalada de consejos, tomados de aquí, de allá, sugerencias abstractas, exhortaciones muy generales, aunque vengan maquilladas con textos bíblicos, no es un sermón, mucho menos la palabra de Dios, mucho menos. Cuando alguien se levanta para contar un sueño, para relatar lo que ha soñado en una noche, diciendo que Dios le dijo, lamentablemente, querido hermano y hermana, probablemente eso fue válido para usted, pero no necesariamente eso es la palabra de Dios para que usted la predique desde un púlpito diciendo, esta es la palabra de Dios. Hoy están faltando los predicadores, los maestros de escuela dominical, que se paren detrás de un púlpito con su Biblia y digan, así dice el Señor. Tristemente, hemos visto en los últimos años cómo ha proliferado el error, la mentira, el engaño. Y esto se debe a solo una razón, y esa razón es la ignorancia del principio de la sola escritura. Por eso, la Iglesia debe vigilar su púlpito con todo celo en el espíritu. No debe dejar que cualquiera que hable lindo ocupe ese lugar sagrado, sino solo aquellos que demuestran madurez, están bien centrados en la palabra y son consecuentes en su vida. Llamo la atención a que estemos vigilantes, que lo que creamos, enseñemos y hagamos en la iglesia cristiana dependa de la autoridad que le concedamos a la palabra de Dios. Sin lugar a dudas, estimados hermanos y hermanas, los problemas de la iglesia y todos los problemas del mundo se deben a que hemos quitado nuestra vinculación a la autoridad de la palabra de Dios. Muchos de nuestros problemas y situaciones es porque no estamos yendo a la palabra de Dios para recurrir a sus principios y a sus valores y a la guía para nuestra vida. Porque cuando la palabra de Dios no es la única autoridad en materia de fe, de práctica, los creyentes terminan muchas veces con un Cristo menos importante, un Cristo menos marcador de nuestra vida y de nuestros principios, como los testigos de Jehová, los mormones, que creen en Cristo a su manera. Ellos creen en Cristo, pero no como Dios. Y terminan así o sumándole a Cristo otros intermediarios como prácticas que no tienen nada que ver con la Escritura. En otros casos, la falta de este principio de la sola Escritura ha abierto las puertas a una cantidad de materiales de enseñanza que corresponden a doctrinas extrabíblicas provenientes de supuestas revelaciones, sueños y visiones, pero que no son la palabra de Dios. Por lo tanto, el principio reformado de sola escritura protege la verdad de Dios y la gloria de Dios. Si queremos proteger en estos días difíciles a la iglesia y la vida nuestra y la de otros creyentes, para que se arraiguen en la fe y vivamos según lo que es el deseo de Dios, tenemos que volver a la escritura. Sola escritura. Quiero señalar en conclusión que podemos decir que el principio liberador de la sola escritura invita a que nosotros seamos intérpretes maduros y equilibrados para descubrir el verdadero sentido de la revelación de Cristo. Si usted quiere conocer a Cristo, usted tiene que ser maduro en interpretar la sola escritura. Solo así se convierte este principio de sola escritura en fuente de salvación y evitamos el peligro de estas lecturas contenciosas o dañinas para nuestra fe. Lucas escribió
a propósito del encuentro de Jesús con los discípulos en el camino a Emaús las siguientes palabras. Y dice en el capítulo 24, verso 44 en adelante, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Eso dice Lucas. Y los propios reformadores, a pesar de su diferencia en algunos asuntos, dieron con la clave de la interpretación. Para Lutero, el propósito de la Escritura es inculcar a Cristo. Es el punto matemático de la Biblia, es decir, preciso. Para Juan Calvino, la Escritura ha sido dada para conocer a Cristo. De principio a fin, la Biblia nos dirige al nombre de Jesucristo. Se señala así, a mi modo, que un principio fiable de lectura, de interpretación bíblica, el mismo que enseñó Jesús a sus discípulos camino a Emaús, que al abrir la Biblia lleguemos a Cristo, que se nos revele a Cristo. Sola Escritura va a proporcionar una base suficiente para la fe si se lee desde Cristo y hacia Cristo, alfa y omega de toda la revelación de Dios. Termino diciendo y pidiendo también a cada uno de ustedes, queridos hermanos, imploremos al Espíritu de Dios que unja a nuestros predicadores y congregaciones con amor a la palabra, y que hablemos y vivamos solamente desde la Escritura, la sola Escritura. Que Dios levante a nuestra iglesia con la Biblia en la mano, para que todo lo evaluemos desde la Escritura y por la Escritura, para los días peligrosos que vivimos y donde se marcan tantas alternativas. Los cristianos tenemos que volver a la palabra y desde la palabra tomar nuestras decisiones y comprometernos con el camino de Dios. Sola Escritura. Sea amante de la palabra de Dios. Dios le bendiga. Padre amado, que esta palabra que tú has revelado a nosotros esté marcándonos la vida. Gracias por la palabra santa de Dios. Bendita palabra de Dios, que ha iluminado nuestro corazón, que ha traído aliento a los tiempos adversos y difíciles que nos ha tocado vivir. Señor, que la Escritura no solo esté en un lugar como una protección supersticiosa, sino que se abra cada día y sea la palabra, toda la palabra, la que nos marque el camino y nos dé los principios para vivir para la gloria de Dios. Gracias por esta bendita palabra de Dios, sagrada Escritura, que ha sido preservada en el tiempo por tu sola voluntad, para que nosotros hoy día nos levantemos viviendo acorde a sus principios y proclamando a otros este mensaje de salvación, para que todos tengan un encuentro con Jesús y se les abra el entendimiento cuando las palabras son explicadas, como Jesús mismo lo hizo con estos caminantes a Emaús. Gracias por lo que tú haces y harás con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 La sola palabra de Dios. Qué maravilloso es reflexionar en esto, y yo quiero invitarles a que hagamos de la palabra de Dios nuestro libro amado, que seamos amantes de la Escritura del Señor.